Hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Le invito para que usted se disponga, para que en esta hora entremos a adorar al Señor, a tener un encuentro sobrenatural con su presencia. Que podamos ser ministrados a través de la adoración, que podamos tener un corazón, Señor, sensible delante de ti, que podamos venir con la actitud correcta a alabarte y a bendecirte, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor, porque no hay otro Dios como tú, oh Dios, al cual podamos acudir en esta mañana. Recibe el honor y la gloria, Padre. Recibe el reconocimiento, Dios, de tu pueblo, que hoy nos disponemos para entrar en adoración, adorarte a ti y a glorificar tu santo nombre. Tú eres digno de toda gloria, Señor Jesús. Solo tú eres poderoso, mi Señor. Mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Ay, na, 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 na. Ay, na, na, na. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser. Señor, tenemos hambre y sed en tu presencia. Lléname, Señor, sabemos y lléname, entendemos que solo tú eres el único que puede saciar nuestras almas. Hoy tenemos, Señor, esa necesidad espiritual de escucharte, de que tú hables a nuestra vida, Señor, de que tú cambies nuestro ser, nuestros pensamientos y nuestro corazón, Señor. Hoy queremos disponernos para escuchar tu palabra, Padre. Queremos que a través de ella tú nos ministres, Señor, tú nos hables, Padre, que a través de ella podamos, Señor, en esta hora ser edificados, que haya una transformación, Señor, de alma, de cuerpo y de espíritu, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muy buenos días, Dios me los bendiga, familia de Dios, pueblo de Dios, qué bendición una vez más poderles saludar, podernos encontrar a través de estos medios. Es una benevolencia de nuestro buen Dios que nos permite esta bondad tan grande de poder transmitir la palabra de Dios, que lo más maravilloso que pueda tener el ser humano es la palabra de Dios
en el corazón. Les saludamos la familia del Abrigo de Dios con nuestro pastor Uber Moncada. Somos la iglesia del Abrigo de Dios de Guayabal. Y bueno, estamos aquí para disfrutar de un bonito culto con la palabra de Dios. Yo le invito para que allí juntos oremos y le entreguemos este valioso espacio, este tiempo a nuestro buen Dios. Y usted que está allí reunido con sus familias, amigos, yo le invito para que tengamos un tiempo bien especial de reverencia a nuestro Dios. Hay tiempo para todo, ¿sí? Hay tiempo para todo, para muchas cosas, y más en estos tiempos que estamos, ¿cierto? De cierta quietud en las casas. Hay mucho tiempo, pero qué bueno que usted este momento le dé reverencia al Señor y saque este espacio, menos de una hora, para el Señor, para atender la palabra de Dios, no la palabra de un hombre, la palabra de Dios. Amén. Yo ruego que usted esté allí dispuesto. No importa, no sé qué religión tendrá usted, sus creencias, pero este es un momento con Dios, el Dios que te creó a ti, me creó a mí. Amén. ¿Qué tal si estamos en una actitud dócil, humilde y sencilla para nuestro Dios? Yo le motivo allí pues para que entremos en oración. Señor Dios y Padre bueno, príncipe de paz, Dios alto y sublime, a ti la honra y la gloria, Señor Dios, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el alto y el sublime, Señor. El cielo es tu trono, la tierra es el estrado de tus pies, dice tu palabra, mi Señor. Tú eres el dueño de la tierra y su plenitud, mi Señor. Y es en el nombre de Jesús, con la unción y dirección de tu Espíritu Santo, que estamos aquí delante de ti, Señor, Dios de los cielos. Presentamos, Dios, esta bendita y santa palabra, Dios, delante de ti para que seas tú tomando el control. Permite, mi Señor, que mientras se predica y se expone tu bendita palabra, Dios, todas las personas que están allí, Señor, en estos medios de estas redes, Dios, puedan retener algo tuyo, puedan tomar tu palabra, mi Señor, en sus corazones, en sus mentes y en todo su ser, y que se haga un rema, que sea viva esa palabra, Señor, en sus vidas, Dios. Permite, Señor, que tantas familias que están allí con tantas dificultades, Dios, Señor, con tantos problemas intrafamiliares, con pensamientos de derrota, de fracaso, de incapacidad, Señor, permite que esta palabra quede en sus corazones y ellos la puedan recibir y traiga aliento a sus vidas, esperanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bien, mis amados, Dios les bendiga, pues es una oportunidad, una nueva oportunidad que Dios nos da de venir a la palabra de Dios. Yo le invito para que usted tome allí el libro de Nehemías en el capítulo 1. Libro de Nehemías en el capítulo 1. Hoy vamos a hablar bajo el título Una lección de oración, ¿sí? Vamos a hablar en el capítulo 1 sobre una lección de oración. O sea, es decir, una gran enseñanza de cómo orar, cómo de una oración presentársela al Señor. Hay una gran enseñanza acá. Entonces, vamos a entrar y a la palabra de Dios en Nehemías 1. Espero que todos estemos allí, en gozo, en paz, en la palabra de Dios. Nehemías capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 4, está bien. Dice la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Aleluya, santo Dios. Hasta ahí quiero detenerme un momento. Nosotros, como creyentes, como pueblo de Dios, nos encontramos muchas veces algo importante. Dios nos ha dejado una herramienta muy vital en el cristiano, que es la oración.
La oración nos acerca a Dios, ¿sí? Es un medio, una herramienta para acercarnos a Dios, para ser seres espirituales. Dios es espiritual, espíritu. Y nosotros necesitamos acercarnos a Dios a través de la oración, ¿cierto? Es por eso que cabe interesarnos, ¿cierto? Motivarnos a mirar cómo aprender a orar. Usted, mi amigo, que está allí, usted, hermano de Dios, cabe que en su oración no siempre debe estar algo interesante que usted le diga al Espíritu Santo: Señor, enséñame a orar, ¿sí? Enséñame a orar, porque muchas veces dice la palabra de Dios que no sabemos orar. ¿Por qué? Porque pedimos mal por muchas cosas. Hay muchos ejemplos, hombres, mujeres, que cuando fueron a orar, que se presentaron delante de Dios, hay oraciones que no llegan a Dios, se quedan en el techo. Entonces, qué interesante saber orar. ¿Cuántos quieren aprender? A través de la palabra de Dios, de hombres de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de aprender a orar, mis amados. El orar no es un asunto el que más grite, el que más llore, el que más horas esté orando en un tiempo. No, todo eso es interesante. Clamar, postrarnos, todo esto. Pero, ¿qué debe ir en una oración? Es bueno preguntarnos. Amén. De acuerdo a esto, entonces, he tomado esta porción de la palabra en Nehemías. ¿Por qué Nehemías? Nehemías es un hombre que nos enseña unas grandes lecciones. Todo el libro de Nehemías. Y en este caso, pues, me quiero centrar en la oración que él presenta al Señor, porque habría mucho que hablar. Quizás muchas predicaciones pueden salir diferentes de Nehemías, de la actitud que tiene para ir a enfrentar allí esa dificultad, esa situación, como están ellos allí, su pueblo, su gente, Jerusalén, Israel, cómo están allí ellos de una situación caótica, grave, y cómo él desarrolla todo un proceso de liderazgo hermoso para avanzar y ayudar a su pueblo. Pero en este caso, Dios me permite en mi corazón transmitirle a usted, mi amigo, muy respetuosamente y de toda sinceridad, la importancia de saber orar. Entonces, bajo el título, una lección de oración. ¿Sí? Nehemías nos enseña entonces que estaba allí con el rey Artajerjes II, ¿sí? Posiblemente. Entonces dice que Nehemías dice que el significado del nombre de Nehemías es Dios ha consolado. ¿Cuál es la situación un poco que acontece allí para que vamos entendiendo? Nehemías era copero del rey Artajerjes y era, es decir, un alto cargo, porque para estar allí quiere decir que es una persona que tiene un acceso directo al rey, y eso no lo tenía cualquiera. Estamos hablando que es un rey que no tiene que ver con Israel, es un rey, ¿cierto?, de allí de Persia, que tiene dominios, tiene mucho poder, y el Nehemías tiene el privilegio de estar en un alto cargo. Que esto le da dice también que era un hombre de jefe de finanzas. Todo esto, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para resaltarlo, que los hombres de Dios, mujeres de Dios, podemos tener altos cargos en la sociedad, ¿cierto? Independiente si mi patrón, mi empresa, etcétera, tienen otras creencias, pero yo como hombre, como creyente de Dios, como mujer de Dios, debo tener una identidad y guardarme para Dios. Amén. Cabe mucho que enseñar ahí en esa parte, pues, que nos resalta y nos enseña Nehemías, siendo un hombre de copero del rey, de influencia, de tanta confianza. Y cabe decir entonces que este hombre me llama la atención porque él no está pensando solo en él. ¿Sí? Leamos desde el versículo 1 y dice lo siguiente, vamos ahí, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo. Quisleo según la Biblia, es un promedio entre noviembre y diciembre.
Y dice que en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, Susa es una capital que utilizaban estos reyes de Persia en el invernadero, especial para ese tiempo, para ellos estar allí en su cierto descanso. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, ¿sí? Y por Jerusalén. ¿Cuál cautividad? Recordemos, mis amados, que el pueblo de Dios, Israel, ¿sí? Estuvo cautivo, como ya se había profetizado desde tiempo antes con Jeremías, y estuvo cautivo, ¿dónde? En Babilonia, por el rey Nabucodonosor, ¿sí? Creo que lo dije bien. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, allí en Babilonia. Estuvieron un promedio de 70 años, como bien también lo había profetizado Daniel, en capítulo 7 de las semanas. Entonces, encontramos que ellos estuvieron allí todos estos años y ya salieron, por el permiso del rey Darío, tuvieron permiso de salir, regresar, ¿sí? Allí a su ciudad, Jerusalén, su nación, y ya ellos recordaban las promesas de Dios de que iban a reunir, Dios los iba a reunir, les iba a restaurar, todo esto. Pero está muy bien que Dios nos promete cosas, pero hay que trabajar en el proceso, ¿cierto? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Entonces dice que ellos estaban de esa cautividad, regresaron, y ya ellos regresan. Cuando ellos regresan, ellos encuentran una situación caótica, porque sus murallas están caídas, sus puertas quemadas, o sea, todo está en ruinas. Toca empezar de cero. No importa empezar de cero, mis amados. Si nos hemos equivocado alguna vez en la vida, lo importante es uno tener el respaldo de Dios. El asunto no es tantas cosas alrededor. El asunto es si Dios está con nosotros. Amén. Sigue diciendo, dice que el versículo 3, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Tremendo. Él se preocupa, ¿sí? Nehemías entonces entra en una preocupación. Y cabe resaltar entonces cuál es la actitud que tiene un hombre de Dios, un creyente de Dios, frente a noticias malas, ¿sí? Frente a noticias malas. El Salmo 112:7 dice que los que temen al Señor no tienen miedo de malas noticias. Dice, no tendrás pavor de malas noticias. Salmo 112:7. Entonces, nosotros como hombres de Dios, como hombres y mujeres de Dios, creyentes de Dios, ¿cuál es la actitud que tenemos frente a una adversidad, una dificultad, una mala noticia? Para Nehemías esto es una mala noticia, ¿sí? Pero él, ¿cuál es la actitud que tiene? Me gusta mucho que Nehemías no fue egoísta. Nehemías no solo pensó en que él está bien, creo que todos me están entendiendo. Él está en un alto cargo, todo lo tiene, está cómodo, está bien. Pero aunque tenía todo esto, él en su corazón guardaba el amor por su pueblo, el amor por Dios, el amor por la obra de Dios, ¿sí? Y nunca bajó la guardia. Muestra que fue un hombre que tenía amor por su pueblo, amor por la obra de Dios. Guardaba los mandamientos de Dios en su corazón. Qué lindo, ¿cierto? Entonces, Nehemías encontramos que entra en una actitud de oración. ¿Qué se necesita entonces? ¿Qué se necesita para que seamos nosotros tocados a orar por nuestro pueblo? Nosotros tenemos que tener algo importante, mis amados. El hombre de Dios debe tener una sensibilidad, ¿sí? ¿Para qué? Para la situación en que se encuentre la obra de Dios. Es delicado. Si la obra de Dios tiene alguna necesidad y dificultades, yo puedo ayudar y yo soy frío e indiferente. Cuando pensamos solo en nosotros, difícilmente, ¿cierto?, van a venir bendiciones de Dios. Cuando tú piensas en la obra de Dios, el amor por la obra de Dios, como ayudo a la obra de Dios, viene bendición a tu vida, ¿sí?
La oración de Nehemías. La oración de Nehemías es una oración que nos enseña a orar por las necesidades de nuestro pueblo de manera efectiva, ¿sí? De manera efectiva. La oración de Nehemías surgió del fondo del corazón, de lo profundo de su alma, ¿sí? ¿Por qué? Note el versículo 4. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Note el proceso. Escuchen, mi amado. Estamos ahí todos. Aleluya, gloria a Dios. Dice, cuando oí estas palabras, ¿qué hizo? Me senté, porque somos humanos, hay tristeza, hay dolor, hay angustia, me senté. Pero luego dice que entonces, y lloré. Podemos llorar y descansar en Dios cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay malas noticias. Pero luego, ¿qué hacemos? Meditamos y empezamos ¿a qué? A presentarle todo a Dios, a descansar en Dios. Y dice que entonces, e hice duelo por algunos días. ¿Sí? Por algunos días, se habla en promedio de 4 meses que Nehemías estuvo en duelo, es decir, en ayuno, en oración, antes de presentarse a lo que vamos a ver, antes de presentarse al rey. Y dice que y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Tremendo. Encontramos que es la actitud que toma Nehemías nos enseña muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no solamente le preguntó a estos hermanos de su pueblo cómo están, como cuando alguien le pregunta a otro cómo están, cómo les va, Dios les bendiga. Pero si sabe que están mal, ¿hasta dónde uno puede ayudar? No es decirle Dios le bendiga ya, ¿cierto? Hay veces que podemos ayudar, podemos ser de bendición. La obra de Dios, si sabemos que la obra de Dios tiene necesidad, en realidad la obra de Dios, la congregación, y hasta dónde podemos ser de bendición y ayuda. Hay una linda preocupación que tiene aquí Nehemías. Nehemías entonces presenta entonces esta oración que surgió del fondo de su alma. Y empieza a suplicar, ¿sí? Y empieza a suplicar con ayuno, con lágrimas, a orar sin cesar. Oró con profunda humildad, su oración fue con fe, apoyándose únicamente en la palabra de Dios y con total sumisión. ¿Qué podemos encontrar en medio de esa oración, de toda esta parte introductoria, de esa actitud, de la situación, sí, que tienen ellos? Porque recordemos cuál es la información que ellos les están dando en sí, mis amados, a Nehemías. Ellos están en una actitud humillante allí, su pueblo. Nehemías está bien, pero su pueblo está mal. En grande afrenta, dice ahí. Es decir, ellos están sufriendo porque hay unos enemigos alrededor que no los dejan levantar, construir su ciudad, las murallas, las puertas, no los dejan. Hay unos enemigos, cuando usted lee allí Esdras, específicamente en el capítulo 4, sí, el versículo 4, dice que estos enemigos los tienen intimidados de no poder construir. Habían realizado unas cartas estos enemigos, sobornaron consejeros para enviarlas al rey Artajer, que reunieron varias gente. Artajer, que es uno, no este mismo rey donde está Nehemías, sino se supone que el anterior. ¿Para qué? Para que evitar en lo posible que ellos reconstruyeran. Están en una situación difícil, de angustia, de sufrimiento, de humillación, de dificultad, de escasez, de ruina. Mis amados, hay necesidad en la obra de Dios. Y quizás tú y yo podemos pasar un momento que estemos bien. ¿Hasta dónde podemos ser de bendición? Hay malas noticias, pero ¿cuál es nuestra actitud? No solamente que le está pasando tan mal los otros y yo estoy bien, no. Mi actitud debe ser de dolor. También tener dolor por lo que sufren las personas, las almas, los países, etc. Entonces dice que nosotros veamos qué aprender entonces de toda esta oración. ¿Qué podemos nosotros aprender? Primero, tener reverencia para con Dios. ¿Sí? Claro, porque hay una actitud, hay una oración sincera. Esa oración de reverencia es sincera. De sinceridad, de reverencia.
lo primero que Dios va a mirar en nosotros cuando nos acerquemos en la oración delante de nuestro Dios, en ese clamor, en esa súplica, lo primero, Dios mira la reverencia. ¿Cómo saber que hay reverencia? ¿Cierto? Cuando le damos el lugar a Él, ¿sí? El lugar a Él. Cuando nosotros nos presentamos como los necesitados de Dios. Note el versículo 5, lo que dice. Dice, y dije, él entra ahí ya en oración. ¿Quién? Nehemías. Y dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Sí? Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. A ver, ¿qué está diciendo Nehemías hasta ahí? Nehemías está hablando del reconocer a Dios. Él se volca, por decirlo de alguna manera, en oración, en ayuno, sí. Pero en esa oración, él dice Señor de los cielos, ¿sí? Dice ahí, Dios de los cielos. Esa expresión, Dios de los cielos, era ya reconocida a nivel de las demás naciones como una expresión del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, como expresando la grandeza de su Dios. Como nosotros, el pueblo de los evangélicos, decimos Dios le bendiga, o expresiones, ¿cierto? Dios todopoderoso. Hay expresiones que nos reconocen. Aquí en la oración ya era esa parte Dios de los cielos, es de exaltar a Dios. Ahí le empieza él a dar una alabanza a Dios, porque le está diciendo Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, tremendo el Señor. Cuando usted le dice eso al Señor, usted le está dando honor a Él. Amén o no amén. Podemos de entrar a la oración solamente hablando de nosotros, de la petición y ya. Hay que darle honor a Él, reverencia. Él es grande y poderoso. Amén. Por eso lo primero que tenemos que entender ahí entonces es que es una oración de reverencia para con Dios, y es una oración sincera. Amén. Que no dice que también tenemos que reconocer esa grandeza de Dios, reconocer que Dios es fiel a su pacto. ¿Sí? Llama la atención cómo empieza a hablar de Nehemías, cómo conoce las escrituras de las promesas de antes. ¿Sí? Porque dice que fiel a su pacto, dice temible, que guarda el pacto y la misericordia. Es decir, hay que reconocer a Dios que es fiel. Ese es uno de sus atributos. Es un Dios fiel, ¿sí? Misericordioso. Y le dice que estén atentos su oído, abiertos sus ojos para escuchar nuestras oraciones. Llamar la atención a Dios, Señor, escucha mi oración. Inclina tu oído. Decirle a nuestro Señor, Señor, mira la situación que está pasando. Señor, sé benevolente. ¿Por qué la oración de Nehemías nos trae grandes enseñanzas? Porque Nehemías en la oración no está pensando solo en él, está pensando en su gente. Cuando tú le oras a Dios, cuando tú vienes a la presencia de Dios, tu oración es en realidad por amor a las almas, por las personas, por el pueblo, por la obra de Dios, ¿sí? Por el reino de Dios. O tu oración es solamente pensando en ti, en que se te conceda a ti, solo a ti, las cosas para tu propio bienestar. Hay una gran diferencia. Por eso la oración de Nehemías nos da lecciones. Mucho podemos sacar de esta linda oración, porque Nehemías tiene una actitud sincera, de dolor, de lágrimas, de ayuno, de clamor, de súplica al Señor. Se sentó, se tomó su tiempo para meditar y luego entra en un clamor, en una súplica al único Dios que todo lo puede. Qué hermoso, sabiendo que tenía influencia con una persona que era el rey de gran poder ahí terrenal, pero él sabía en su fe, en su creencia, tenía en su corazón que por encima de este rey Artajerjes había alguien más poderoso. Que tú y yo lo tengamos en cuenta. El poderoso no es una persona con autoridad que esté a nuestro alrededor. Respetamos y nos sometemos. Pero el poderoso y todopoderoso siempre
está por encima de todo esto aquí en la tierra, es nuestro Dios alto y sublime. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Entramos entonces que eso es lo primero, tener reverencia. Segundo, reconocer nuestras faltas. Reconocer nuestras faltas. El versículo 6 dice que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti y de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso, como dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué hermoso, mis amados. Qué hermoso cuando tú y yo, de sinceridad, le decimos a Dios, Señor, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco mis faltas, Dios. Usted no se alcanza a imaginar, mi amado, ¿cierto? ¿Cuántas faltas podemos cometer en un solo día delante de Dios? Con nuestros pensamientos, nuestras faltas, nuestras actitudes, nuestros gestos, todo. Pero acá hay una trayectoria de que el pueblo de Israel había pecado, sí, gravemente ante Dios, y por eso habían ido a ser oprimidos y esclavos en la cautividad por Babilonia. Entonces, debido a todo esto que estaban viviendo de esclavitud allí, esa situación era una consecuencia por el pecado. Nehemías es consciente de esto, que la situación que están viviendo de intimidación, de humillación, de escasez, de ruina, una cosa, es una consecuencia. ¿Qué puede frenar las consecuencias están? Las consecuencias llegan. Pero ¿qué puede ayudar en medio de las consecuencias porque alguna vez nos hemos equivocado? Primero que todo, reconocer nuestras faltas. Sí, que hemos pecado. Y luego tenemos que entrar cómo enmendar esas faltas. ¿Sí? ¿Cómo enmendar esas faltas? ¿Sí? Por eso dice Hebreos 10:22, acerquémonos a nuestro Dios, ¿sí? Con un corazón ¿qué? Sincero. Con un corazón sincero, aleluya. ¿Cómo hemos violado la ley divina? Eso lo está diciendo el versículo 7, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a quién? A Moisés tu siervo. Está reconociendo que ellos se alejaron de la bendita voluntad de Dios y estaban haciendo otras cosas. Está reconociendo sus faltas, que tenga misericordia. Qué lindo, el versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, ¿cierto? Está ahí pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14, la palabra de Dios dice, si se humillare mi pueblo, qué lindo, como dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ese es nuestro buen Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor. Podrán haber cosas que pasan alrededor, mis amados, pero si tú y yo conservamos una linda relación con el Señor, una estrecha relación con el Señor, de amor a Dios y de amor a su obra. ¿Amas tú la obra de Dios? ¿Amas las almas de Dios? ¿O solamente te amas a ti mismo y a los seres queridos tuyos? Solamente tu preocupación es por ti y tus seres queridos y ya. No, mi amado. Aquí Nehemías nos está enseñando algo muy interesante. Él está dispuesto a dejarlo hacer, mover. Es una oración que no se queda solo en palabras. Porque ese dolor, esa carga que tiene en su corazón, lo va a llevar a ¿qué? A entrar en una linda oración que estamos aprendiendo. Pero luego vamos a ver, cuando tú quieras estudiar más este libro, te das cuenta cómo él trabaja todo esto para hacer
la reconstrucción de los muros de Israel. Qué lindo, bendito el Señor. Y sigue diciendo entonces que también hay una oferta de reconciliación. El versículo 9 y 10 dice: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. Tremendo, aleluya, gloria a Dios. Lo que es una palabra de Dios de reconciliación. Podemos equivocarnos, podemos haber fallado, ¿cierto? Al Señor, pero lo que Dios está mirando es que tú y yo tengamos una restauración genuina, sincera al Señor, que enmendemos nuestras cosas. ¿Bien? Dice que ellos pues son tus siervos, el versículo 10, y tú y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Claro, presentarnos al Señor como sus hijos, como sus siervos, sus esclavos de Cristo. Amén. Estamos para servirle al Señor. Cabe decir entonces que para hoy también Jesucristo nos ofrece un plan de reconciliación. Me llama mucho la atención porque hoy hay un plan del Señor Jesucristo, igual que allí, de reconciliación. Segunda de Corintios, vaya allí conmigo, Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 17 y 20, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20 dice: de modo que si alguno está en Cristo, no lo debemos de saber todos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados, ¿qué? Con Dios. Reconciliación. La humanidad. Hay mucha maldad, hay mucho pecado, por eso vemos el furor de Dios, por eso vemos el juicio de Dios. Pero qué bendición las personas que puedan dejar el pecado, dejar la maldad, dejar la rebeldía, la indiferencia, la apatía con Dios y acercarse a Dios, porque no hay otra salida, no hay otro mejor camino, porque siempre será entonces ¿de qué? De esclavitud. La persona que no se acerque a Dios, que no viva para Dios, que no se sujete a la voluntad de Dios. Entonces ahí hay una reconciliación. Entonces primero nosotros tenemos que tener todo un proceso de reverencia, de darle honor y gloria, alabanza al Señor, ¿cierto? Segundo, tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestro pecado, el orgullo, tanta cosa que hay en nosotros, cómo hemos pecado, cuántas cosas Dios nos ha dicho que hagamos y no las hacemos, cuántas cosas todavía tenemos que dejar y no las dejamos. Reconocer el pecado, y por eso han venido consecuencias. Si tú quieres emprender un camino de bendición con el Señor, hay que ponerle orden a las cosas. Enmendar a mí. Tercero, reclamar las promesas. Sí, lo acabamos de leer. Ahí dice que en Deuteronomio 30, del 1 al 5, dice que allí hay unas promesas que Nehemías le recordó al Señor en la oración. Esas promesas, ¿sí? Donde le dice a Dios que recordara que él había dicho que así estuvieran en el extremo, en la situación que estuviera, él los recogería y los bendeciría. Los iba a ayudar, les iba a bendecir. Por eso, en cierta manera, estos judíos, pueblo de Dios, estaban abatidos, desanimados, porque ellos esperaban venir de la cautividad, llegar a Jerusalén y encontrar mejores cosas, mejores accesos, todo más facilidad para empezar a tener todo listo, su ciudad, sus muros, pero no, encontró enemigos, oposición, difícil, sí, pero Dios sí da las promesas, pero nosotros tenemos que arrebatar esas promesas. ¿Cómo? Con súplica, con clamor y obedeciéndole al Señor, y Dios nos bendice. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice que tenemos que pedirle a Dios que se haga su voluntad para que haya restitución de sanidad. Tiene que ser basadas en nuestra relación familiar con Dios.
tienen que estar basadas en nuestro respeto y reverencia hacia Dios. Son correctas al pedir la gracia de Dios a favor de lo que es su voluntad divina. Mis amados, definitivamente nos debe quedar claro, Dios oye la oración del justo, del creyente. Dios escucha tus peticiones, dice 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? Él nos oye. Qué lindo aprender a pedir entonces conforme a su voluntad. Que Dios nos enseñe, que el Espíritu Santo nos dirija, aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que entender, aprender de todo esto, en medio de toda esta lección? Primero, desprendernos de todo esto, aprender a tener que amor por la obra de Dios, tener sí esa reverencia con el Señor cuando nos acercamos. Cuando nuestra oración va al Señor, realmente detengámonos, meditemos cómo va nuestra oración, lo que le estamos pidiendo ahí al Señor, qué interés lleva, qué propósito lleva. ¿Cuál era el interés y el propósito de Nehemías? No estaba ni pensando en él porque él estaba bien, con una bendición de cargo, de posición, bien. Pero Nehemías en su oración te entra a ¿qué? A tener dolor por su pueblo, a preocuparse qué puede hacer. Me encanta entonces que Nehemías no solamente ora. Cuando usted sigue estudiando, usted se da cuenta entonces ahí que encontramos que Nehemías desde el capítulo 2 ya empieza a hablar a acercarse al rey Artajerjes. Es copero, tiene influencia, y cuando está allí, note, el rey nunca lo había visto triste. Qué lindo, cuando Cristo está en el corazón de una persona, resalta el gozo. Es una persona que se le nota vitalidad, vida, siempre se lo notan los demás. Note, el rey Artajerjes se extrañó cuando usted sigue leyendo, porque su semblante era de tristeza, no era el mismo. Ya había orado, ya había estado en la presencia de Dios. Promedio de 4 meses estuvo en luto, en oración, en ayuno, preparándose para ese momento quizás. Y cuando entra allí a la presencia del rey, mire la gracia que obtuvo de Dios. Inmediatamente en el corazón del rey se preocupó, de tal manera que miró qué favor podía hacer por él, en qué podía ayudar, la sabiduría que tiene Nehemías, el respeto para acercarse y para aprender a hablar a él. Qué lindo, mis amados. Nuestra oración debe ir entonces, ¿cómo? Con una sinceridad, con una sumisión al Señor, sí, pero siempre mirando yo qué puedo ayudar a la obra de Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios que primeramente pensar que primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura? ¿Cuánto nos falta trabajar un texto de esos tan conocidos? Porque primero siempre estamos pensando en nosotros. ¿Cuál fue el enojo de Dios? El enojo de Dios después de la cautividad, y que hablan los demás profetas allí, aquellos profetas menores como Joel y otros, y que se preocupaban solamente por sus casas, por ellos, y no se preocupaban por el templo de Dios. Bendito el Señor. Hoy en día, para este tiempo que estamos viviendo, mis amados, qué lindo que tú y yo nos preocupemos por el pueblo de Dios, cómo está sufriendo en este momento. Entremos en una oración sincera, entremos en una humillación al Señor, pero que haya dolor por el pueblo de gente que está sufriendo quizás por la causa de Dios, ¿cierto? Pero que tú y yo haya dolor en medio de todo esto. Hay que convertirnos en hombres de oración, intercesores, amén, sensibles a la voz de Dios, obedientes a su palabra, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Mis amados, debe quedarnos en medio de esta lección de oración la linda actitud que tiene Nehemías, ¿sí? Esa reverencia, esa sinceridad y honestidad para expresar su pecado de él y de su pueblo. Pero también, como le recuerda a Dios, las promesas, Señor. Tú le puedes decir al Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo.
camino para ti, te amo, te quiero servir, quiero vivir para ti, mi vida es consagrada a ti. Pero debe haber sinceridad para que esa bendición de Dios se acerque a ti, llegue y haya benevolencia y vengan esas promesas de Dios a tu vida y a mi vida. ¿Cuánto lo queremos hacer? Vamos a orarle a Dios y vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga y que nos dé su respaldo, su gracia, su benevolencia. Que cuando tengamos que acercarnos a alguien para enfrentar una situación o etcétera, nos dé la gracia, el respaldo, la sabiduría. Bendito el Señor. Que Dios bendiga al pueblo de Dios, que Dios ayude al pueblo de Dios en gran manera, amén. El pueblo de Dios va a estar siempre con enemigos, pero lo más importante es que tú y yo tengamos que el respaldo de nuestro buen Dios. Cuando usted sigue leyendo a Nehemías, usted se encuentra como Nehemías se enfrenta a esos diferentes enemigos que se oponen, pero él tenía el respaldo, la sabiduría de Dios y trabajaba en pos de levantar la obra de Dios. Amén. Bueno, mis amados, Señor Dios y Padre bueno, Príncipe de paz, Dios todopoderoso, 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 Señor Padre, hoy, Señor, unido a cada persona que está allí a través de estos medios, mi Señor Dios, desde esta sencilla oración, pero sincera delante de ti, Señor, nos humillamos ante tu presencia, ante tu presencia. Padre, miras a cada familia allí representada, Dios. Y hoy te decimos, enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor Dios, a no ser tan egoístas, Señor, pensar solo en nosotros y a pensar más en las almas, en tu pueblo, en las necesidades de tu pueblo, Dios. Espíritu Santo, enséñanos a tener la reverencia adecuada delante de ti, Señor, a darte alabanza, honor y gloria. Enséñanos, Dios, Padre, para reconocer nuestras faltas. Cuántas oraciones quizás, Señor, se presentan quizás delante de ti. Podemos cometer el error, Dios, de llegar solamente a peticiones y no mirar las faltas que cometemos, Dios. Padre, enséñanos con humildad, sencillez de corazón, a reconocer nuestras faltas y a esforzarnos a enmendarlas. Señor Dios de los cielos, para tomar una actitud, Señor, como cuando tú le dijiste a aquella mujer encontrada en adulterio, Señor, y que todos estaban para apedrearla, y que tú tampoco la juzgaste, Señor, y todos se fueron, Dios. Tú le dijiste, vete y no peques más. ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida y mi vida? Que sigamos al Señor guardados, consagrados, y no pequemos más. Esfuérzate. Espíritu de Dios, gracias por esta bondad que nos permites, por este privilegio, mi Señor, de poder acercarnos a ti confiadamente y con un corazón sincero. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Espíritu de Dios. Bendice a tu pueblo en todos estos planetas, Dios, en todos estos países, en este planeta Tierra, Dios. Bendice, mi Señor Dios, a tu pueblo. Ten misericordia de la humanidad, Señor. En el nombre de Jesús, visita cada familia allí, Señor, que está allí detrás de estos medios, Dios, que está observando, Señor, esta predicación. Padre, yo les bendigo en el nombre de Jesús, con la bendición de lo alto. Tócales, trae descanso y paz al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor, Dios de los cielos. Mis amados, Dios los bendiga. Qué bendición pues haber disfrutado este tiempo de la palabra de Dios. Recuerde pues que somos el abrigo de Dios de Guayabal, con este sencillo servidor, Pastor Leonardo Gallego, y que estamos prestos para servirle. Ruego que usted se suscriba en lo posible y que esté allí muy atento para estos videos que estamos transmitiendo, para darle honor y gloria a nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados.